Soc Mònica Rodríguez, soc la directora de docència de Vall d'Hebron i la directora del Centre de Simulació, i abans de res haig de donar les gràcies als organitzadors d'aquesta setmana d'innovació per dedicar una taula amb aquest tema, amb el tema de la simulació. En el món de la docència, la innovació ha de ser un company de viatge contínuament. Parlem de la transmissió del coneixement, per tant, hem d'estar contínuament disposats a anar innovant en aquest camí. Però és veritat que en els darrers anys la simulació ha estat un dels elements fonamentals d'innovació en el món de la docència en l'àmbit de la salut. I anem una miqueta tard, però ja estem aquí, ja ens estem posant les piles i ho estem introduint. Per què? Perquè la simulació és una metodologia docent tremendament potent. És una metodologia molt immersiva on l'alumne pot experimentar d'una manera molt fideligna, i això suposa que té un molt alt índex d'aprenentatge i, a més, que aquest aprenentatge perdura en el temps d'una forma pràcticament similar a l'aprenentatge que assolim amb la pràctica clínica diària, amb la diferència que estem parlant d'una formació que fem en un entorn sense pacient i en un entorn on nosaltres controlem les variables. Això vol dir que podem assajar les situacions que vulguem, situacions molt poc freqüents que en la pràctica clínica l'alumne té poques oportunitats de veure. Podem provocar errors, podem repetir i, sobretot, el que és molt important, podem reflexionar després d'aquestes activitats sobre el que hem fet. Quan nosaltres formem una persona, en realitat el que estem buscant és dotar-lo d'unes competències concretes i específiques en l'àrea que sigui. I quan parlem de competències, parlem de coneixements, parlem d'habilitats i parlem d'aptituds. La simulació, sobretot, treballa les habilitats i les aptituds. I això implica que també treballa i contempla molt les emocions de l'alumne i les emocions que viatgen al voltant de la situació que estem tractant. Això és molt important perquè per desenvolupar aquestes aptituds, per tant, per desenvolupar competències, és molt important conèixer, manegar, controlar aquestes emocions pròpies i del voltant. I això amb la pràctica clínica habitual i diària sovint costa de fer. Per tant, aquest és un punt important que aporta la simulació i que jo volia destacar específicament. Com deia al principi, per tant, estem davant d'un element docent, d'una metodologia amb un gran potencial. I és per això que nosaltres, en els últims anys, simulació al Vall d'Hebron, com us podeu imaginar, fa molts anys que es fa i fa molta gent que en sap de fer simulació, però ho hem volgut treballar i potenciar d'una forma molt dirigida en els darrers 2-3 anys. I, de fet, el nostre objectiu és incloure cada vegada més i d'una forma estructurada i predefinida la simulació dins dels itineraris formatius, sobretot dels nostres residents, que s'estan formant com a especialistes. I no només això, sinó que en paral·lel, i perquè és un element absolutament imprescindible, volem cada vegada tenir més professionals que tinguin nocions d'aquesta metodologia docent, que estiguin formats com a mínim d'una forma bàsica, com a mínim, com a instructors en simulació. I no només això, sinó que l'objectiu diria curt, mig termini, és oferir també als nostres residents la possibilitat no només que rebin formació mitjançant simulació, sinó que ells mateixos acabin tenint una formació bàsica en simulació i puguin, per tant, portar-lo a la seva motxilla de competències i coneixements allà on vagin. En fi, jo no vull robar més temps perquè crec que l'important és que escoltem els ponents que tenim avui a la taula, però abans de donar-li pas volem ensenyar-vos un molt breu vídeo on glossem una miqueta aquestes coses que estem fent darrerament en simulació. Endavant, vídeo. En l'àmbit de la docència entenem per innovació aquelles accions i decisions que ens porten a canviar o millorar idees i pràctiques de la metodologia de la pedagogia amb la finalitat que el coneixement el transmetem d'una forma més eficient i, sobretot, que sigui més aplicable a la nostra realitat clínica diària.
I ha de ser una estratègia intencionada i sistematitzada. Hem de perseguir la innovació amb una finalitat clara i l'hem de canalitzar per donar-li cabuda en el nostre entorn. La simulació clínica és una metodologia docent que permet l'entrenament i l'aprenentatge d'habilitats en un entorn segur. Permet que els professionals puguin entrenar tantes vegades com sigui necessari i al mateix temps els errors no penalitzen en el pacient, sinó que són oportunitats de millora per poder fer una pràctica clínica segura. Hem dut a terme un projecte de forma transversal i multidisciplinar en el qual podem entrenar tant habilitats de procediments tècnics com habilitats no tècniques, que són totes aquelles que impliquen o tenen un impacte directe sobre el pacient, com el lideratge, el treball en equip o la comunicació. Per altra banda, hem desenvolupat tant metodologies presencials de simulacions in situ com projectes virtuals com la plataforma Simons, en el qual podem fer entrenament tant d'habilitats tècniques com habilitats no tècniques de forma remota. Tots aquests projectes s'acompanyen d'un nou gran espai i equipaments que disposarem en el febrer del 2022 per servir a l'Hospital Vall d'Hebron, a tots els seus professionals. Us esperem. Moltes gràcies. Bé, doncs ara dono la paraula al doctor Jordi Bañeres. Ell és cardiòleg i és el coordinador del Centre de Simulació Clínica Avançada de Vall d'Hebron. Està, per tant, al capdavant de tot l'equip de simulació que estem treballant per fer possible aquest projecte que ja comença a ser una realitat. Endavant, Jordi. Bé, bon dia. Moltes gràcies Mònica, per la presentació i moltes gràcies a tots vosaltres per l'assistència. Bé, tenim molta il·lusió per poder compartir amb els ponents que ens acompanyen avui les tres ponències relacionades, òbviament, amb innovació i simulació, i per no robar més temps, la sistemàtica serà que presentaré ara els tres ponents. Cadascun d'ells, de forma seguida, farà la seva presentació i finalment farem un torn obert de paraules. És un honor per mi poder presentar els tres magnífics ponents que tenim el dia d'avui. El primer d'ells és l'Esther León. L'Esther León té un background de professional en infermeria, però ha dedicat els darrers 10 anys a la simulació. I bé, ha tingut càrrecs com ser l'expresidenta de la Societat Espanyola de Simulació i Seguretat pel Pacient i actualment és la vicepresidenta de la Societat Europea de Simulació, així com també té càrrecs a la Societat Americana de Simulació, pel qual estem amb una líder mundial amb la simulació i crec que avui aquí en podrem treure molt profit. Després, la següent ponent havia de ser la Laura Millán, però per infermera d'aquí, professional del nostre hospital, però per qüestions externes en últim moment no ha pogut estar amb nosaltres i us demana disculpes. I en el seu cas està la Meritxell Jiménez, que és també infermera professional de l'Hospital Vall d'Hebron, especialista en l'àrea de cures pediàtriques intensives i és subcoordinadora del nostre centre de simulació i també té un background realment molt important en simulació i està en una formació extraordinària. I finalment tenim també el doctor Ferran Martínez Valle, que és adjunt del Servei de Medicina Interna d'aquí del nostre hospital, conegut per tots nosaltres i expert en l'àrea de malalties sistèmiques. I bé, dintre de la docència també se'ns ha convertit en un referent i actualment tinc el goig d'anunciar que és coordinador del GESAM. El GESAM és el grup de simulació de l'àrea mèdica que està coordinat tant per la doctora Ribeiro i el doctor Martínez Valle. Han fet molt bona feina i tindrem l'oportunitat avui de saber què s'està fent dintre la docència en el seu grup de simulació. Ja sense més, dono la paraula a l'Esther León i comencem amb la jornada. Gràcies. Buenos días. Lo primero que quería era agradeceros la invitación a poder participar en este foro y poder compartir las experiencias y los aprendizajes que hemos tenido como equipo en los últimos años. Y también agradecer y felicitar al hospital
porque desde hace años conozco a Jordi y nos acompaña un largo camino juntos y es espectacular ver todo el proyecto que habéis generado y cómo está creciendo, y creo que eso es digno de valorar y poner en valor. Bueno, sin más introducción, me gustaría comenzar y quería hablar en el día de hoy sobre innovación en simulación. Sé que esta es una jornada en la que se está trabajando el tema de innovación dentro del ámbito de salud. Y Jordi me escribió un mail y me pidió si podría hablar de innovación en simulación. A raíz de esto me di cuenta de algo bastante importante, y es uno de mis cargos, o el cargo con el que firmo el email, que al fin y al cabo es lo que me representa, ¿no? Es responsable de innovación, desarrollo y investigación en mi área de simulación. Y cuando Jordi me pidió esta charla, pensé, ¿qué sé de innovación? Porque me dedico todo el día a hacer innovación y al final, como cualquier otra área, la innovación tiene un sustento conceptual en el que tenemos que ir un poquito más allá para intentar sacar lo mejor de nuestros equipos. Y el reto de esta charla, y desde donde me la planteé, fue desde aprendizajes que hemos tenido dentro del equipo. Voy a acompañar como unas reflexiones y mitos que tenemos sobre la innovación, y los voy a acompañar de una experiencia que uno de los equipos que trabaja con nosotros en el área de simulación ha implementado a raíz de un problema que teníamos a nivel docente. Y yo creo que tanto la reflexión acompañada de un ejemplo un poco más aterrizado nos va a llevar a llegar a unas conclusiones que creo que pueden ser interesantes en este foro. Bueno, sí que tengo un conflicto de interés, claro que lo tengo. El primero es mi pasión por la simulación, eso siempre acaba sesgando la forma en la que vemos las cosas. Y después todos mis cargos, excepto el que tengo en la fundación y en la sociedad, recibo salario y fees, ¿no?, por los cursos que hago, así que eso puede ser un conflicto de interés. Os presento mi lugar de trabajo. Mi casa, o fue mi casa durante muchos años. Nos dedicamos a entrenar profesionales en activo de diferentes backgrounds. Nosotros no trabajamos en un hospital, yo concretamente trabajo en una universidad, y lo que hacemos es entrenar a profesionales de diferentes sectores, puede ser medicina, enfermería, terapistas respiratorios de diferentes partes del país, también como de Latinoamérica, y lo que hacemos son entrenamientos para abordar mejor el paciente crítico. En concreto, esta es la asignatura que yo coordino, en lo que hacemos es entrenamiento de trabajo en equipo. Y bueno, la primera pregunta que cabe responder, y yo creo que es una pregunta que seguramente ya haya sido abordada durante estas charlas, es ¿qué es la innovación? Yo, cuando hablamos de innovación, lo primero que se me viene a la cabeza es lo nuevo, aquello, ¿no?, que está a la vanguardia, lo que va un paso por delante. Y seguramente también la innovación tiene implícito dos cosas que son fundamentales. Una, cambio. Cuando hablamos de un proceso innovado o que implementamos una innovación, siempre se asocia al cambio. Y por otra parte, la innovación siempre tiene un fin, y es mejorar algo. Hablaremos un poquito de ello. Cuando bajamos un paso más abajo, y esta charla me gustaría centrarla en la innovación en educación y en concreto en la simulación, podríamos entender la innovación como un proceso. A veces pensamos que la innovación es a alguien se le ocurre una idea en su casa y de repente se convierte en un producto que podemos utilizar, pero es un proceso de creación que genera un resultado, ¿no?, un producto, y que es una parte esencial de las organizaciones, yo creo, en el siglo XXI, ¿no? Creo que el siglo XXI trae un proceso dinámico en la forma de trabajo, y cualquier proceso dinámico trae asociado innovación en ello. Y lo que os decía, innovación. Algo que he descubierto a raíz de hablar con muchas personas que se acercan a mí y me piden ayuda para que les asesore en cómo
crear una idea innovadora, o otras charlas que he visto en algunos foros, ¿no?, en los que se pretende poner la innovación como el motor de un centro o de un hospital, pero a veces desde un punto de vista un poco idealizado. Y me gustaría compartir estas reflexiones que nos pueden llevar a intentar partir de un punto de vista más realista. Y la primera pregunta que yo me hago es si la innovación es tecnología. No sé, veo cabezas, hay gente que dice que no, otra gente está pensando. Y esta pregunta me da mucho miedo, porque cada vez que alguien se acerca con una idea innovadora, yo vivo en un contexto tremendamente tecnológico, ya han visto esa foto que les he enseñado antes, que es complejidad y complejidad tecnológica. Parece que la innovación es tecnología. Y aquí, para mí, es problemática este abordaje. La innovación puede estar asociada a la tecnología, pero no solo es tecnología. Y desde aquí partimos de, ¿no?, una antinomia que es cómo se ve la innovación y cómo afrontamos la tecnología en los procesos educativos. Y hay dos extremos, ¿no? Y yo creo que lo ideal es estar en el centro, o al menos no estar en el extremo de la tecnofilia, porque nos puede perder un poquito. Os hablaré de una conversación que tuve un día. Los extremos son la tecnofobia, y hay personas que se dedican a la innovación, e incluso tenemos que pensar un paso más abajo, que es quién va a ser el sujeto que va a implementar esta innovación que queremos plantear. Los educadores, por ejemplo. Es gente que está acostumbrada a la tecnología, es gente que tiene filia hacia la tecnología, se van a manejar. Y por el otro lado está la tecnofilia, ¿no? Proyectos de innovación que lo único que se centran es la implementación de una tecnología, sin un fin, ¿vale? Yo creo que a lo largo de este espectro hay que saber encontrar el equilibrio. Y sí que os hablo de la antinomia de tecnofobia y tecnofilia, pero al final a donde os quiero llevar es tecnología y no tecnología, y en todo este espectro cabe la innovación. En el ámbito de la simulación, un problema que solemos tender a pensar es que la simulación es tecnología y la simulación es maniquí. Y por lo tanto, o la simulación es realidad virtual o software, es una tentación que tenemos todos, pero la simulación va mucho más allá y es una metodología docente. Desde ese punto conceptual, tenemos que intentar pensar para innovar en simulación, no solo en la innovación tecnológica, sino en la innovación del proceso educativo. Entonces, hay que pensar que cuando uno genera una innovación basada en la tecnología, y un gran ejemplo que tenemos es el software que estáis presentando, no solo tengo un producto que realmente es bueno y tiene un fin lícito y tiene un fin que nos va a llevar a un punto más allá, también tenemos que ser capaces de reflexionar con esta innovación cómo se establece el cambio de roles en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si hasta ahora teníamos una forma de relacionarnos en el aula, si hasta ahora teníamos una forma de relacionarnos magistral y ahora implementamos un proceso tecnológico, yo creo que el punto de reflexión más importante a la hora de implementar, que es donde muchas veces fallan las innovaciones, es cuál va a ser el rol tanto del docente como del alumno. Y aquí ya se acaba el tema de tecnología, pero lo dejo como un punto de reflexión para todos ustedes. Y me gustaría seguir esta conversación o esta reflexión desde donde yo creo que está cómo idealizamos la innovación, hasta donde creo que debería ser el punto de partida de una idea innovadora. Muchas veces pensamos que la innovación, o yo me imaginaba a alguien innovando, alguien que estaba en su oficina y de repente tenía una idea brillante. O estoy dando un paseo, ¿no?, estas cosas idílicas, y la tranquilidad me traía una idea brillante que la ponía en práctica, ¿no? Y a veces se cree que la innovación sale de una idea genial. Pero yo quiero romper este mito y hay que saber que la innovación lo que más es fracaso. Y la innovación lo que más es estar perdido.
no saber qué está ocurriendo, fallar, que mi idea no funcione y que tenga que de una y otra vez probar. Hacer un cambio, volver a probar, hacer un cambio, volver a probar hasta que llegue a un éxito. Si estáis pensando en innovar, tenéis que partir del fracaso. Tenéis que partir de un proceso que va a ser largo, tedioso y que os va a llevar a aprender de vuestro propio fallo. Y yo creo que esto es lo más importante en la innovación, es saber que es un proceso y que el éxito se basa en los fracasos que hayamos construido y en la capacidad que tengamos de aprender de ellos. Desde la idea genial también os quiero llevar a la creación de resiliencia. Y es algo que yo creo que es un outcome secundario de un proceso de innovación, es que el equipo que se dedica a innovar, y ya estoy adelantando otra de las ideas, no hablamos de una persona, hablamos de un equipo, es un equipo que también es capaz de adquirir una nueva habilidad, que es la resiliencia, porque me tengo que enfrentar al fallo y el fallo duele. Y el fallo enseña. Entonces, estos procesos de innovación también van muy vinculados a la resiliencia. Y por otra parte, también, no solo partimos desde la idea genial, sino que yo creo que la innovación nos ayuda a vivir en algo que yo creo que es esencial en el mundo tal cual lo conocemos hoy en día. El siglo XXI es un mundo de incertidumbre y un mundo de complejidad. Y cuando uno innova, se inmiscuye en un proceso de incertidumbre bastante grande, y esa es otra de las habilidades que un equipo gana cuando innova, es saber vivir en el proceso de incertidumbre y ser capaz de tomar decisiones dentro del mismo. Y por otra parte, ¿cómo no puede ser? Soy una fan del aprendizaje reflexivo y me atrevo a poner una foto de Donald Schoen, que creo que es uno de mis ídolos, ¿no? Y es un profesional reflexivo. Un profesional que se involucre en un proceso de innovación requiere utilizar su conocimiento experto. Aquí pongo otro punto y otra señal de exclamación. No podemos innovar sobre algo si no somos expertos. Necesitamos conocimiento tácito. El conocimiento tácito es, yo como experto, por ejemplo, como experto en simulación, tengo mis conocimientos teóricos, se han construido, y de repente los tengo que enfrentar a las realidades prácticas. ¿Qué ocurre? Que la realidad práctica tiene incertidumbre, me genera problemas que no se pueden abordar desde el conocimiento teórico. Yo he aprendido algo, pero después la realidad es muchísimo mayor. En lo que dice Schoen es que cuando un profesional se enfrenta a estos dilemas de la complejidad práctica, ahí genera conocimiento tácito, que es el conocimiento experto. Ahí genera y pone la teoría como instrumento para resolver los problemas del quehacer práctico. Por lo tanto, si ustedes quieren innovar, necesitan ser expertos, porque necesitan ser capaces de coger este conocimiento tácito que solo existe cuando uno ha tenido suficiente práctica, se ha enfrentado a procesos reflexivos sobre cómo resuelvo este problema en el momento que existe en la práctica y a partir de ahí generar ideas que nos lleven a innovar. Punto de exclamación, no intenten innovar cuando no saben del tema, porque necesitamos esto, lo que decía Schoen, el conocimiento tácito nos va a llevar allí. Y aquí viene el ejemplo. Como pueden ver, esto no es nada, pero les voy a explicar lo que es. Esto es nuestro equipo. Nos dedicamos a entrenar profesionales y una de las áreas de competencias es el abordaje a situaciones de múltiples víctimas. Lo que hacíamos en el pasado era simulacros y además yo creo que soy la representación del último gran fracaso del equipo, en el que involucrábamos a todos nuestros alumnos, uno de ellos fue con 100 participantes, decidimos involucrar al ejército porque necesitábamos muchísima gente, muchísimas víctimas, instalaciones y llevábamos años haciendo simulacros en el que las cosas no iban como queríamos. Nosotros queríamos que los alumnos aprendieran a gestionar múltiples víctimas y al final, cuando hablábamos con los alumnos, no habían aprendido nada. Yo dije, desde mi prepotencia, antes tenía mucha,
Pues lo vamos a meter todo en un Excel. Vamos a tener a todas las víctimas, todos los procesos, todos los soldados van a saber lo que tienen que hacer, todos los alumnos van a saber lo que tienen que hacer. Vamos a tener una visión de águila, nos subimos en un edificio y vamos a tener coordinadores en todas las áreas. La planificación de aquello, yo creo que fue maníaca. Si se estudia ahora, es casi de ingreso, porque teníamos un Excel con todos los procesos de 100 personas diseñados. ¿Y qué ocurrió? Que no sirvió de nada. Y ahí nos paramos a meditar. Y nos paramos a meditar de qué estamos haciendo mal. Y lo que estábamos haciendo mal era intentar enseñar a la gente a tomar decisiones sobre múltiples víctimas sin haberles enseñado antes cómo son los procesos de gestión. Y a raíz de ahí se nos ocurrió una idea, que es yo creo que una de las ideas más innovadoras que ha tenido el equipo. Y comenzamos a pensar cómo enseñar esto de una forma diferente, porque además el simulacro era un acto que tenía un presupuesto elevadísimo y llevaba a ocupar una cantidad de horas de profesionales expertos elevadísima. ¿Y a dónde nos fuimos? A una pizarra. Y dijimos, si queremos enseñar un proceso, el proceso no se aprende en el campo. El proceso se aprende entendiendo de qué va el proceso. Los profesores, en un curso de soporte vital, esta es la segunda foto, la primera no la tengo. En un curso de soporte vital avanzado en trauma tenían que enseñar cómo abordar a múltiples víctimas y se fueron a tomar un café y en una servilleta dijeron, quizá este proceso lo podríamos enseñar. Y comenzaron a enseñarlo sobre una pizarra. Y decidieron sustituir la simulación por una pizarra. ¿Qué pasó después? Empezamos a hacer pruebas. Y esto es todo lo que les hablaba de intento-fallo, ¿no? Como podéis ver, los pacientes eran pinzas de tender la ropa, las ambulancias vendas de crepé y toda la planificación se hacía sobre sábanas, mantas, papel de camilla y estos eran nuestros recursos inicialmente. Pero ¿qué ocurre? Que aquí hay un proceso reflexivo muy importante. Aquí tenemos dos personas expertas que trabajan en múltiples víctimas que son capaces de entender qué proceso hay aquí debajo para después poder enseñarlo. Y comienzan a practicar. Lo ponen en práctica. Se lo plantean a los alumnos. Les plantean que esto es un proceso que está en beta test y que necesitan feedback. El proceso va creciendo. Empiezan a involucrar más partes, porque inicialmente era un proceso muy ligado a la asistencia sanitaria, pero después se dieron cuenta que para que alguien sea competente en la gestión de múltiples víctimas tiene que tener otras cuestiones en cuenta. Por ejemplo, aquí vemos bomberos, puesto de mando avanzado, etc. Y eso acaba siendo esto, que es uno de los primeros prototipos. Las ambulancias, esto es un proyecto que se ha hecho con muy poco presupuesto. Estas ambulancias las compramos en Amazon, en concreto les compré unas ambulancias porque les veía que iban tan bien por su proceso de innovación y no podíamos comprar ambulancias desde la institución pública por los procesos de compra. Y dije, bueno, vamos a comprar ambulancias, que creo que va a subir el realismo. Y aquí ya se está practicando sobre diferentes modelos de abordaje a múltiples víctimas sobre mapas impresos a escala, más o menos. Intentamos hacer las escalas, a veces no podíamos por la amplitud. Todo esto lo hicimos antes del atentado que hubo en Barcelona y antes de ese evento llegamos a formar a 2 o 3 promociones de profesionales que después algunos de ellos asistieron a ese evento. Y uno de nuestros escenarios era Plaza Cataluña. Entonces, aquí es uno de los mensajes que vamos a ir al final, que es el propósito. Innovar no por innovar, sino con un propósito, con un fin, y innovar hacia algo que sea factible, que puede constituir un riesgo, que va a hacer un servicio a la sociedad. Siguió creciendo el proyecto. Esto es un ejemplo de ahora cómo se entrena. Hacen entrenamientos en hospitales. Este proyecto salió de la universidad y se ha ido al hospital, a los hospitales. Y bueno, lo que os quiero decir es que más o menos el proyecto ahora mismo está así. Después tengo un pequeño vídeo para que lo podáis ver. ¿De dónde veníamos? De que
La innovación no sale de una idea genuina que alguien tiene paseando un día. La innovación sale de un trabajo, un esfuerzo y mucho fallo que nos va llevando a un producto que está más finalizado. Lo fortuito, ¿no? Volvemos a la idea de antes. Paseo por el campo, tengo muchas ideas y llego a mi trabajo el lunes y las planteo y desde ahí comenzamos. No, yo creo que no es fortuito, sino fundamentado. Y es algo que he comenzado a introducir en las diapositivas anteriores. Para poder innovar, la clave es que seamos expertos. La clave es que conozcamos. La clave es que en este proceso de aprendizaje, esto es los pasos del aprendizaje según Patricia Benner, es un libro increíble de cómo aprendemos, se llama From Novice to Expert. Si queremos innovar, tenemos que tener conocimiento experto. Y tenemos que tener en el equipo sobre la cuestión a innovar este conocimiento experto. Y les voy a dejar una segunda diapositiva que no voy a comentar y la dejo como una pregunta para cada uno de ustedes. Es, primero, en lo que ustedes se plantean innovar, ¿en qué parte de la escalera se ven? Y lo segundo es, ¿están teniendo en cuenta este efecto? Este es un efecto que ocurre cuando nos aproximamos a un campo temático y que de repente esta primera aproximación, sobre todo cuando es en los fundamentos teóricos, uno puede tener la tentación de subir aquí y pensar que lo sabe todo. Y desde ahí intentar ponerse a innovar. Os llamo la atención a que no tengáis esa tentación y que esperéis un poquito a ir un poco más profundo sobre el conocimiento del campo en el que queréis innovar, porque pasaréis por este valle, que se llama Valle de la Desesperación, y ahí realmente es donde va a aparecer lo que es el conocimiento que os va a permitir innovar, ¿no? El sentimiento guía que os puede ayudar aquí es cuando empecéis a ver ese campo conceptual como algo muy complejo y que sé poco, entonces ahí seguramente es que estáis sabiendo bastante, ¿no? Y eso puede ser un sentimiento guía que os puede llevar a... Este efecto hay que tener mucho cuidado con él y normalmente las mentes creativas, que son las que se dedican a plantear ideas de innovación, y no quiere decir que sean capaces de ejecutarlas, cuando se sienten atraídos por un nuevo tema, es muy fácil que se pongan a innovar en este punto y después inviertan mucho esfuerzo para poder llegar a una conclusión. ¿Qué les digo? Se necesita fundamentación. Los colegas, estos son los colegas que han desarrollado el proyecto, se reúnen cada mes, cada semana, discuten. Yo entro, a veces les veo lleno pizarras de cosas que dices, Dios mío, ¿de qué están hablando? Pues discuten sobre cómo este marco conceptual que quieren expresar a través de un juego de rol funciona y no funciona. ¿Y cuáles son los elementos que entran a formar parte de él? Eso lo pueden hacer ellos. ¿Yo por qué no estoy en este equipo? Porque yo no sé de esto y ellos sí. Yo les ayudo, a veces les puedo dar ideas sobre innovación, pero quienes saben son ellos del campo conceptual. También hay como un mito de que solo innovan los genios, ¿no? Parece que está el genio. Tenemos a Einstein de referencia. Yo creo que todas estas personalidades tan geniales nos llevan a pensar en que la creatividad y la innovación solo es cuestión de genios. Y yo creo que no, y justo lo contrario. Lo importante es el equipo. Y la innovación se hace en equipo. Una persona sola no puede innovar. Es una falacia increíble. Y este equipo no solo tiene que ser un equipo de gente con conocimiento, tiene que ser un equipo de gente que tenga algo que se llama skill mix, que es entre todos tienen las habilidades necesarias para poder llevar a cabo un proceso de innovación. Es el skill mix que les decía antes. Mis colegas, cada uno tiene un perfil, un background, unos son enfermeros, otros médicos, unos tienen entrenamiento más dirigido a las actuaciones militares, otro más a las civiles. Yo les puedo aportar el punto de vista de innovación y eso es nuestro skill mix. ¿Qué habilidades tenemos en conjunto? Y eso es lo que nos va a llevar a poder efectuar procesos de innovación efectivos. Ahora sí que les enseño una foto del trabajo un poquito más avanzado y esto es trabajo en equipo. Ellos son los docentes
Y estas son fotos espontáneas, siempre están trabajando, siempre están poniendo su conocimiento al servicio de esta innovación para poder mejorarla cada día. Y también muchas veces pensamos que una innovación sale de una lluvia de ideas, pero realmente la innovación es un proceso muy sistemático. No podemos pensar que la innovación es nos reunimos, hablamos, damos ideas y a partir de aquí van a hacer un producto que tenga un sentido, sino que realmente se requiere un proceso sistemático. Les recomiendo este paper, es un paper del British Medical Journal Simulation, en el que se habla del proceso, ¿no?, del rol de la simulación y la innovación. ¿A dónde les quiero llevar? No vamos a analizar en profundidad las gráficas que les voy a presentar ahora, pero sí que a que sean conscientes de que un proceso de innovación tiene pasos y no nos los podemos saltar. Y si ustedes quieren involucrarse en un proceso de innovación, requieren a un experto que les ayude a seguir este proyecto, ¿no? Y a un experto en proyectos y a un experto en innovación. Y el primer punto, que yo creo que es el fundamental, es analizar cuáles son las necesidades. Este punto de vista quizás es un pelín clásico, después hablaré de él, porque antes todos los procesos de innovación pasaban por un análisis de necesidades, de saber qué se necesitaba. Hoy en día la innovación, sobre todo en el ámbito de negocios, parte de hipótesis. Un gran ejemplo es la vacuna de Moderna, del COVID. Es un grupo que lleva trabajando muchos años sobre el tipo de tecnología que se ha utilizado para desarrollar la vacuna y el resultado de Moderna no fue fortuito. No fue de repente en un año realizamos la vacuna, sino llevamos apostando durante los últimos 10 o 20 años, no tengo claro, sobre este tipo de tecnología para utilizarla en las vacunas. Y de repente, en un momento concreto, tenemos éxito porque además hay una necesidad. Por lo tanto, la necesidad es un punto importante, pero muchas innovaciones en grupos muy estables parten de hipótesis. Y desde esa hipótesis se van generando ideas de innovación. Aquí les desarrollo un poquito más el proceso, lo tienen en el artículo que les enseñé anteriormente. Y parte de este proceso, algo de lo que no nos debemos olvidar, sobre todo los que trabajamos en asistencia y en educación y no nos relacionamos con la gestión, es que para que un proceso de innovación funcione, necesitamos tres cosas. Uy, perdón por la calidad de la segunda imagen. La primera es fondos. Cuidado, si no tenemos fondos, al final todo proyecto tiene un coste y si yo trabajo fuera de mis horarios de trabajo, eso es un coste que no se está retribuyendo, pero es un coste también. O sea, fondos, dinero. Lo segundo, apoyo institucional. Cuando yo quiero innovar, esto va a acabar en un proceso de implementación. No hagas el esfuerzo de innovar si tu institución no te va a apoyar, porque si no, vas a hacer un trabajo que a lo mejor se queda en el aire. Y tres, capacidad de gestión. ¿Voy a ser capaz de gestionar este proyecto y llevarlo a cabo? Lo que les decía antes, el análisis de necesidades, pero también se puede partir de hipótesis. Y por último, ver si yo tengo la capacidad de ejecutar la idea que planteo, el proyecto de innovación que planteo, si es posible, si es factible. Aquí les pongo un ejemplo. Nuestros colegas, al cabo del tiempo, siguieron creciendo. Su proyecto primero era pequeño y era un juego de rol. Después se extendió a la gestión de las múltiples víctimas, no solo en el ámbito prehospitalario, sino en el hospitalario. Y por último, analizando y analizando y analizando el proceso, se dieron cuenta que algo que les faltaba era que el punto de entrada a la gestión de incidentes de múltiples víctimas era que los profesionales fueran capaces de triar bien, ¿no? Y hacen triaje START, que es fácil, con tarjetas de colores. Intentaron entrenar triaje START y no les iba bien. Y al final de esta innovación surgió otro proceso de innovación y desarrollaron un software en el que se entrena el proceso de triaje START. Salen víctimas en un contexto, te dice quién es, te da la información básica y tú en segundos tienes que decidir qué triaje le das. Y ahí acabó su proceso de tener un sentido.
Ahora hay un camino hacia el futuro, que están planteándose añadir capas de tecnología por encima. Ya les he traído a propósito un ejemplo no tecnológico para romper este mito de tecnología e innovación. Y ahora sí, en el proceso final están añadiendo, la entrada va a ser tecnológica y seguramente al proyecto se le puede añadir capas de realidad virtual, realidad aumentada. Y otra cosa súper interesante, esto viene a raíz de una conversación que he tenido hace unos días de una persona que iba a asistir a este proyecto, a esta presentación, ¿no? a estas jornadas de innovación. Me decía, jolín, qué triste es que en los diferentes lugares estemos haciendo proyectos similares y no los estemos compartiendo, ¿no? Y yo creo que esto es algo que ha ocurrido mucho en el ámbito de la simulación, y una de mis grandes aspiraciones cuando he podido trabajar en sociedades es que tenemos mucho conocimiento a nivel nacional e internacional y que compartido es mejor, ¿no? Y a veces entramos, en vez de trabajar en red, competimos por lo mismo. ¿Cuál es la última sugerencia ya de este despliegue conceptual? Es que vayamos a la red, que hay mucha gente trabajando en lo mismo que nosotros trabajamos y 2 más 2 no son 4, es más que 4, porque podemos poner a disposición de otras formas de entender las cosas nuestro conocimiento. Y yo creo que ahí está la clave del éxito de todos estos procesos de innovación. No ir solo, sino ir en red. Les sugiero un par de cosas, ya que estamos hablando de innovación en simulación. Esta es una red que se está creando en la Sociedad Europea de Simulación, de investigación, pero también innovación, donde se comparten ideas. Hay otra muy potente, con más trayectoria, es de pediatría, se llama Inspire, y es también un grupo que crea muchas ideas de innovación e investigación. Y les animo a que para llevar a cabo todos estos proyectos, sobre todo los que son de alta envergadura, piensen en fondos europeos. Algunos fondos que he visto que han funcionado con proyectos de innovación, los relacionados con tecnología, el IT Health, con los relacionados más con educación, les recomiendo que se miren los programas Erasmus+. Incluso les hablo desde una experiencia personal. Nosotros hemos desarrollado una innovación en el campo de la simulación con una acción Marie Curie RISE, que es en equipo y te permite intercambio de investigadores. Nuestros colegas finalmente, después de no sé cuántos años llevan trabajando en su proyectito de Disaster Role, lo llaman, han entrado a formar parte de una beca, Erasmus+, y han decidido poner su conocimiento al servicio de una red. Yo creo que me gustaba este ejemplo. Primero tenía la presentación sin el ejemplo, pero después he pensado, wow, ellos son el ejemplo, ¿no?, de todo lo que estoy contando, y creo que podía ser bonito que lo compartiera. El resultado final fue este. No sé si entrará cuando le dé clic. Y así es como se está entrenando ahora mismo a nuestros alumnos, que era el origen o la necesidad salía ahí, ¿no?, el poder entrenar a esta gente en este contexto. Seguimos utilizando muchos elementos en impresión. Hubo muchas innovaciones, por ejemplo, las víctimas se basan en cuál es el porcentaje de víctimas publicado en los papers en función del tipo de incidente. Y hay muchos procesos de reflexión conjunta. Pero bueno, yo creo que lo más importante para la innovación no deja de ser algo que todos ustedes tienen que tener en cuenta, y es bastante pasión en lo que uno hace, porque si no, sin esa herramienta es muy difícil pasar por todos estos procesos de fracaso. Ya estoy llegando al final de mi charla y ahora vamos a hablar de lo más importante, y por eso lo he querido dejar para el final, y es el porqué y el para qué de la innovación. Yo creo que algo que tenemos que preguntarnos es, ¿innovo porque innovo o innovo porque necesito hacer algo? Y algo que he visto muy frecuentemente es, mi institución me impone la necesidad de innovar, por lo tanto tengo que hacer algo para cumplir esta necesidad. Y yo creo que la innovación debería salir desde un propósito mucho más diferente, ¿no?, que es, ¿qué valor aporto? Mi innovación, ¿qué valor aporta? ¿Y a qué nivel?
Y yo creo que cuando uno piensa en innovación, tiene que pensar en su experiencia, en sus ideas y en el valor que va a aportar a este nivel. Y el nivel siempre va a ser el paciente. A pesar de que seamos educadores, a veces los educadores, sobre todo la gente como yo que trabaja en una universidad, se le olvida que el fin de sus acciones formativas es el paciente. Y cuando ustedes se planteen si un proceso o una idea de innovación es buena o no, piensen si esto va a tener un impacto en el paciente y en cuántos pacientes. Y ahí tomen la decisión. Ya por último, hablaremos, y un par de diapositivas, en cómo la simulación se relaciona con la innovación. Yo creo que tiene dos ángulos. Una, la simulación es un instrumento para innovar. Dentro de un proceso de innovación puede utilizar la simulación como instrumento. O se puede innovar la propia metodología de simulación. De este último planteamiento de cómo vamos a innovar la metodología de simulación, yo tengo 3 sugerencias. Esto no está recogido en ningún paper, no lo he discutido con nadie, pero yo les voy a decir dónde yo creo que se necesita innovar. Mi mapa de ruta es el modelo del Boston Children's, que creo que esto fue una gran innovación. De hecho, el paper tiene la palabra innovación en su título, porque nos ayudó a ordenar cómo se trabajaba en simulación. Para mí esto fue una innovación, nos cambió la práctica de la simulación y nos ayudó a ordenar nuestros programas formativos. A raíz de esta innovación, yo reflexiono. ¿Dónde creo que debemos innovar en la metodología? 1. A raíz de una experiencia, este es el mismo caso. Yo tenemos varias sedes dentro de nuestro máster, y un día en una de las sedes no había maniquí y teníamos que hacer un caso de un paciente con monitorización hemodinámica, intubado, con un shock séptico grave y con un distrés respiratorio. Y no teníamos maniquí. Y claro, teníamos 2 opciones, intentar hacerlo o desistir. Pues decidimos prescindir del maniquí. El instructor se quitó la camiseta y se la puso a un trozo a sábanas, y a los participantes les dijimos que esto era el paciente. Y alrededor teníamos un simulador de hemodinámica y teníamos un ventilador de anestesia. Y nos lanzamos a hacer el caso. ¿Qué ocurrió? Y creo que ha sido uno de los momentos más reveladores que he tenido en mi experiencia de simulación, que los resultados de aprendizaje que pudimos observar en las reflexiones del debriefing fueron prácticamente iguales en los alumnos que trabajaban en este entorno que los que trabajaban en este. Y fue como, ¿qué ocurre aquí? Más tarde pude entender que aquí lo más importante es cuánto está de engage, ¿no? De este alumno. Sus resultados de aprendizaje van a depender mucho de cuál es su percepción del realismo y, en función a ello, cuánto se siente involucrado en la actividad. Por lo tanto, realismo y engagement son 2 temas en los que yo creo que hay que innovar, y creo que la pata fundamental de la innovación en simulación está en ser capaces de mejorar la fidelidad emocional. Nos obsesionamos con la fidelidad física o visual o de parámetros. Allí vimos que yo tenía mi maniquí, que eran trozos de sábana. La fidelidad conceptual, yo creo que se ha llegado a la conclusión de que la mejor fidelidad conceptual es que sean casos reales, pero yo creo que donde el campo está por explorar es aquí, en la fidelidad emocional. Y no solo en la simulación cara a cara, sino también en la simulación basada en software o en todos tipos de simulación, ¿no? La fidelidad emocional, sobre todo cuanto más subimos al nivel 3, ¿no? A la zona 3 del Boston Children, yo creo que nos va a dar las respuestas de innovación del futuro. Y por otra parte, yo creo que otro campo en el que debemos innovar es en el debriefing. Porque tenemos estructuras muy dogmáticas preestablecidas, que parece que sigo la estructura o no sé nada, pero al final las conversaciones reflexivas son mucho más complejas. Yo creo que esto es un campo en el que debemos atrevernos a innovar y retar a lo actualmente establecido.
pues sin más, quería pasar a las conclusiones en el que la simulación no es solo tecnología, es un proceso que va a traer fracaso, prueba, resiliencia y aprendizaje reflexivo. Se requiere ser experto en el tema, hay que hacerlo en equipo. Es un proceso sistemático y esto incluye que hay que saber cuáles son las necesidades o una hipótesis y ver si es factible. Requiere apoyo institucional, fondos y capacidad de gestión. Se tiene que trabajar en red, con pasión y, lo más importante, el propósito. Y tenemos que añadir valor. Muchas gracias. Buenas tardes, porque ya es de tarde. Soy Meritxell Jiménez, soy enfermera y antes de empezar mi presentación me gustaría decir que esta presentación es de Laura y mía y ella también estará aquí, ya lo veréis, ¿de acuerdo? No ha podido asistir por problemas ajenos. Bueno, pues después de Esther tengo que hablar yo, así que... Bueno, pues nosotros, quan vulguis, pots ficar-me la presentació. Ai, me falta el... Lo tengo yo, perdón. Muy bien, pues vengo a hablar de Simmons, que es un aprenentatge en Serious Game. ¿Vale? Estamos en la Semana de Innovación y, como bien ha explicado Esther León, ¿qué va a ser innovación y cuáles fueron nuestros propósitos? Vale, pues ¿dónde empezó todo? Ay, perdón, ¿eh? Ahora, antes de la pandemia, nuestro centro de simulación empezó a hacer ya simulación, teníamos cursos presenciales, queríamos movernos en zonas de habilidades no técnicas, formación a residentes, teníamos un programa para formarlos, para acoger a todos los profesionales de este hospital. Y buscábamos la reflexión, utilizábamos la metodología de la simulación. Llegó una pandemia. Y toda la formación se anuló. La presencialidad se quedó anulada. Entonces aquí, como bien ya ha comentado Esther, tuvimos una necesidad. Y de esa necesidad teníamos que innovar, crear. No podíamos dejar a nuestros residentes del hospital, a todos los profesionales del hospital, sin formación. Porque si no educamos, como bien comentaba, te voy a nombrar, Esther, de la presentación. Si no podemos educar a nuestros profesionales, si no podemos enseñarles a cómo tener mejor seguridad en las prácticas día a día, en las habilidades no técnicas y en la comunicación entre el equipo, quien va a salir perjudicado es el paciente. Vamos a tener una repercusión en la seguridad del hospital, de nuestro paciente. Así que empezamos a pensar cómo podemos hacerlo. Y de las ideas, de la innovación, tenemos que llegar a los pacientes. Vamos a ver qué hay. Serious Games. ¿Qué es? Simmons nació. Serious Games para la formación online con simulación. Nos reunimos un grupo, el equipo de simulación, y empezamos a pensar, ¿cómo podemos hacer esto? Vamos a pensar, ¿cómo podemos llegar? Estamos en pandemia, estamos todos en casa, existe el teletrabajo. Busquemos formas de llegar a todo el mundo sin que sea presencial. Queremos trasladar la simulación, la metodología de la simulación, a un formato virtual. ¿Y cómo lo hicimos? Pensamos primero las necesidades. Queremos que trabajen en equipo, queremos que trabajen individualmente. Depende de la necesidad de cada uno. Así que empezamos a innovar, empezamos a pensar y creamos diferentes modelos. Tanto uno multiusuario, ¿vale? Pueden participar de 2 a 8 profesionales, que significa que ya estamos haciendo un trabajo en equipo ahí. Requerían conexión con un facilitador, porque toda esta formación multiprofesional siempre era detrás de un docente, un facilitador en simulación. No solo si necesitamos un experto en el tema, dependiendo del caso, pero sobre todo en simulación. Ahora os explicaremos por qué necesitamos a alguien detrás de estas formaciones. Y la metodología lo pensamos: briefing, el escenario, la simulación y el debriefing. Luego pensamos, ¿y si no podemos tener suficientes docentes? Queremos llegar a más gente. Las formaciones, como bien dicen, ¿no? Todas estas ideas a veces es coste, no solo económico, sino a veces también tiempo. Pues vamos a intentar hacer módulos también individuales, autogestionables.
que la gente pueda llegar, podamos llegar a más gente y así, poco a poco, puedan tener un feedback en el momento que hacen la formación. ¿Y qué hicimos? Pues buscar personal, no solo experto en temario de la metodología de la simulación, sino en cada uno de estos temas tuvimos que buscar... Uy, esto es más complicado de lo que pensaba, ¿eh? Cada uno de los 9 módulos hemos tenido que buscar expertos en la materia, ¿vale? No se puede crear, no se puede innovar si no conocemos de la materia. Entonces, en cada uno de los 9 módulos tenemos expertos de la materia, aparte de un experto programador en Serious Game, ¿no? O sea, es un equipo en el cual hemos congregado un montón de personalidades aquí en el tema, cada uno experto en su materia. Y os preguntaréis qué es el Simons. Bueno, como os he dicho, Laura no puede estar aquí, pero queríamos presentarlo, así que os dejo con el avatar de Laura. Buenos días a todos. Soy Laura, el avatar de Simons. La mejor manera de conocer este programa es verlo desde la visión de facilitador y de participante. Vamos a empezar con el M1. Este está ambientado en urgencias. El box está diseñado para atender a un paciente con sospecha COVID. Podemos aislarnos correctamente realizando la secuencia de colocación y retirada de EPIs. Cuando me veáis así, a cuerpo entero, es la visión que tendrá el facilitador. Como participante tengo visión en primera persona y en ese momento fijaros en la pantalla de acciones que puedo realizar. ¿Cómo está, Ronaldo? Ahogado, pero feliz de estar en la semana de la innovación. Simons nos permite tener interacción con el paciente de forma verbal al momento. ¡Hasta luego, Ronaldo! Hoy me estáis viendo sola, pero podemos conectarnos hasta 8 compañeros a la vez y trabajar en equipo. Sigamos con el paseo. Vamos a conocer el módulo 2. Tenemos 3 avatares de pacientes adultos. Este primero, como veis, la mujer joven. Después tenemos a un hombre joven. Y después, por último, hemos diseñado un hombre de edad avanzada. Observar todas las posibilidades de acciones que tengo. Y el idioma lo podemos tener en catalán, castellano e inglés. La monitorización no solo podemos verla en la pantalla, sino en las interfaces de los monitores. Dios mío, ha cambiado el ritmo del paciente. Es un ritmo desfibrilable. Usaremos el desfibrilador para poder dar una descarga. Cargo el aparato. ¡Que nadie toque al paciente! ¡Descarga! Vamos a continuar con la visita. Vamos a visitar la UCI. ¡Mirad qué avatar! Es de los primeros diseños. La UCI nos ofrece monitorización avanzada neurológica con el BIS. Se ha desarrollado un respirador con programación avanzada. Bombas de perfusión avanzada tanto volumétrica como de jeringa, con programación de fármacos según la concentración establecida. Todos los módulos tienen la posibilidad de pedir pruebas analíticas, radiografías o gasometrías. El facilitador puede escoger qué prueba ofrecernos según el estado del paciente. La verdad es que cada caso de Simons puede diseñarse según el objetivo de la formación. Bienvenidos al módulo de nefrología diálisis. Da la posibilidad de utilizar, según las necesidades de formación, avatares adultos o pediátricos. Mirad, hoy tenemos en la cama a nuestro niño pequeño. También tenemos un avatar de lactante y otro de niño adolescente. En este módulo permite pautar todos los parámetros de una terapia de sustitución renal e iniciar la terapia en el paciente con la pantalla interactiva de la máquina de diálisis. ¡Rápido, que se nos acaba el tiempo y no sé si podré acabar con todos los módulos! ¡Vamos! Estamos en el módulo de unidad de curas cardiológicas. Nuestro paciente tiene mal aspecto. ¿Sufrirá un shock cardiogénico? En este módulo se ha desarrollado asistencias cardíacas como el Impella o el balón de contrapulsación. Incluso podemos realizar un traslado a la sala de hemodinámica. Podemos iniciar terapia de ECMO tanto en este módulo como en el de intensivos de adultos y pediátricos. Una de las funcionalidades que está disponible en todos los módulos es la maniobra de RCP. ¡Uf! Ya veis, menudo viaje por Simons. Ya habéis visto que es una herramienta súper potente para realizar simulación online.
Sin desplazamientos, ahorrar recursos y contamina menos. Ya para finalizar, os dejo un breve avance del módulo 6. Es autogestionable y se trabajan diferentes indicadores de seguridad y proceso clínico, desde que un paciente ingresa en el hospital hasta que es dado de alta. ¡Nos vemos pronto! El señor Ronaldo Algomal se acerca al mostrador de urgencias, refiriendo dolor fuerte en el abdomen de un día de evolución y fiebre. El administrador realiza el ingreso y debe realizar también la identificación inequívoca. Antes de nada, debes identificar al paciente y colocar la pulsera. Realiza las dos acciones según los procedimientos establecidos en el hospital, siguiendo los criterios de prácticas seguras. Puedes arrastrar y colocar la pulsera donde creas. Decide cómo debe realizarse correctamente la identificación activa del paciente. Muy bien. Ella era Laura. Os ha hecho un paseo por los módulos de Siemens para que los veáis, porque si no, a lo mejor no llegamos a entender qué es Siemens. 2 fotografías más. El módulo pediátrico aún está disponible, pero ya tenemos algunas imágenes de urgencias y unidades de curas intensivas pediátricas. Y después el módulo 8 es de la unidad neonatal. Muy bien, pues ¿qué aplicabilidad tiene? Como bien os digo, esta innovación, esta forma de crear esto tiene muchísimas aplicabilidades. Y lo hemos empezado a utilizar aquí, en nuestra institución. Han creído en ello y estamos con el trabajo de Teams. Teams iba a ser presencial, ¿vale? És l'entrenament en treball en equip en l'assistència multidisciplinar mitjançant en salut, simulació en salut. Es el programa que bien comentaba antes la doctora Rodríguez, en el cual queremos que los residentes, desde R1 hasta R6, R5, bueno, R4, R5, vayan teniendo un currículum en simulación. Pero el trabajo en equipo no solo son residentes, es todo el staff del hospital. Entonces, es un programa en el cual no solo involucramos a los residentes que acabarán con su currículum en simulación, trabajando habilidades no técnicas, sino habilidades no técnicas en todo el hospital, con enfermería y con medicina también. ¿Por qué habilidades no técnicas nos dirigimos aquí? Porque se puede trabajar de formato online, porque lo importante es llegar a la reflexión, ver cómo nos comportamos, ver qué habilidades no técnicas podemos utilizar y, sobre todo, porque el 70% de errores que ocurren es debido a las soft skills, a las habilidades no técnicas. ¿Y cómo lo realizamos esto? La institución, juntamente con formación continuada y aula, y con el centro de simulación, es la que hace posible todo este programa de Teams, que es un programa instaurado y en evolución. Esta vez es en nuestro segundo año. ¿Cómo lo realizamos para que funcione correctamente? El centro de simulación se pone en contacto con los participantes y les hacemos un pre-debriefing. Tienen que saber a qué vienen, ¿vale? A qué se trata. Esto es importante a la hora de la simulación, ¿vale? La metodología de simulación es saber qué vamos a tratar, saber qué vamos a hacer. Les damos toda la información, tanto de Siemens, la información que necesitan de los casos y un enlace Meet. ¿Por qué? Porque Siemens es el escenario donde luego iremos a hacer el debriefing online. Ahí en el debriefing online es donde hemos llegado a hacer las reflexiones. Tuvimos nuestras dudas de que Siemens, ¿no?, una plataforma online, trabajando habilidades no técnicas, pudiera llegar a ser igual que una presencial. Pero hemos llegado a crear emociones. O sea, los participantes nos dicen que les ha generado emoción. Y como bien habían comentado antes, Esther, el generar la emoción puede llegar a hacer la reflexión. Y la reflexión en los debriefings online, en este caso, nos han servido. Y sí que se ven. O sea, estamos en el segundo año de Teams y la verdad es que Siemens les ha gustado y creen que es una buena herramienta también la gente que lo utiliza. Simplemente la N que tuvimos, hemos tenido 55 ediciones el año pasado, en el cual llegaron a pasar 98 residentes y 70 enfermeras trabajando en habilidades no técnicas.
Y este es el programa del 2021 y del 2022. ¿Vale? ¿Qué más hacemos? Expandirnos. No nos lo vamos a quedar nosotros. O sea, esto se ha de reportar. ¿Y qué hicimos? En la Sociedad Catalana de Cardiología, en un taller precongreso, se realizaron, digamos, con unas pequeñas olimpiadas Siemens, en el cual se trabajaba en equipo cada uno desde su servicio. El Hospital de Bellvitge, el Hospital del Clínic. Tuvieron facilitadores desde el Centro de Simulación Visca, pero desde trabajos, equipos naturales, hicieron un caso de cardiológico. Y ahí también se fueron a explorar las habilidades no técnicas. ¿Y ahora qué nos espera? La idea es lo que venga, es decir, reportar, compartir. ¿Vale? Esta herramienta, la institución ha contado con nosotros, pero esta herramienta es para compartir, para generar, para acercarnos con diferentes hospitales mundiales. Está en inglés, está en catalán, está en castellano. La idea es poderlo compartir, poder incluso quedar profesionales, establecer protocolos y, sobre todo, quién sabe, crear algo conjuntamente, decidir cosas conjuntamente a pie de cama. La innovación que hemos creado aquí desde el Centro de Simulación, todo el equipo con todos los expertos y el programador, es Siemens y espero que lo compartáis y que os vaya bien. Ya está. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero de todo, agradecer a los organizadores de la jornada de habernos invitado. Voy a hacer una charla, voy a presentar el curso de simulación del área médica. Y bueno, aunque voy a hablar yo, porque me han encolomado ramarrón, pero esto es una labor, como siempre, de equipo, ¿no? La doctora Mar Ribeiro y yo un poco hicimos el croquis que os voy a mostrar. Bueno, innovación, simulación, simulación en innovación, innovación en simulación, ¿no? A veces innovar no requiere mucho dinero. A veces, a mí me gusta mucho la cocina y siempre dicen, es muy innovador, es muy creativo. No creo nada, lo copio todo y a veces lo mejoro. Y a veces no hay que inventar grandes cosas, a veces simplemente hay que coger ideas que ya están y aplicarlas a tu entorno. Y el entorno que tenemos es el que es y a veces no tenemos muchos recursos y únicamente hay que crear, ¿no? Y es un poco lo que hemos hecho aquí. Bien, ¿por qué simular en el área médica si al final, pues bueno, siempre hemos ido sobre la marcha, hemos ido aprendiendo, cada uno lo mejor que podía hacer? Bueno, simular viene de una necesidad, como han comentado antes los anteriores ponentes, y es que no es baladí el tema, ¿no? En Estados Unidos, que es un entorno que lo mide en todo, por otros motivos, pero lo mide en todo, realmente los errores médicos son muy importantes, es una causa muy importante de mortalidad. Es la tercera, de hecho se calcula que es la tercera causa de mortalidad en su país. Por tanto, es un tema que se tiene que tener muy en cuenta. Y por otro lado, siempre nos dicen que, bueno, que volar es seguro y que tranquilos, que aunque estemos a 10.000 metros, aquello no se va a caer y si se cae, tranquilos, que no va a pasar nada, ¿no? Y es que realmente estas son las posibilidades de error, ¿no? Aquí ven ustedes que cuando hablamos de transporte aéreo, las posibilidades de error son ínfimas, son muy bajas realmente. Eso te da mucha idea de seguridad y te hace que cuando vayas a coger el avión no estés taquicárdico y no estés tirando de diazepam. Sin embargo, miren ustedes, cuando vas a un restaurante, la posibilidad de error es del 1% y siempre todos miramos de forma compulsiva a ver si nos han puesto el agua o el pan de más. Miren ustedes lo que pasa en sanidad. Sanidad, 10% de error. Quiere decir que de cada 100 intervenciones, 10 conducen a error. Y aquí nació la idea. Aquí nació la idea en tomando café. Hay otra cosa que se ha comentado un poco de pasada antes y yo creo que innovar, y sobre todo en nuestro entorno, requiere una cosa, que es entusiasmo. Si no hay entusiasmo, olvidemos de todo lo demás. Podemos tener maniquís último modelo como Barbie Kent, pero si no hay realmente entusiasmo, no podemos hacer nada, ¿no? Y surgiendo de todo esto, pues nació esta idea, la idea de hacer un curso, ¿no?
analizando el problema, la necesidad. Bueno, cada año tenemos muchos residentes nuevos, aparte tenemos muchos residentes con un background muy diferente. Fíjense ustedes, son todos residentes de primer año que tenemos en el área médica. Vemos que en urgencias, que es un poco uno de los sitios más calientes del hospital, todas las especialidades rotan. Hay algunas que rotan unos pocos meses, como es anestesia, UCI, rehabilitación, farmacología, medicina preventiva. Luego hay un gran core que rota durante un par de años. Aquí tenemos desde neumología, oncología, hematología, etcétera. Y luego pues hay algunos que están a perpetuidad allí en la condena en urgencias, ¿no? Pues, como puede ser medicina interna, medicina de familia, reumatología, etcétera. Entonces pensamos que quizá era muy importante proveer a un grupo tan heterogéneo de personas, sobre todo los R1 que están allí en un ambiente muy hostil, con mucha carga asistencial, pues darle una herramienta que les facilitara un poco un libro de instrucciones, ¿no? Cómo sobrevivir en ese ambiente. Y de ahí nació la idea de proveer a los residentes de este curso un poco pues para mejorar sus habilidades y disminuir el estrés. Aquí nació el grupo de simulación del área médica. Los nombres son importantes, los acrónimos también, y le estuvimos dando vueltas mucho tiempo. ¿Cómo lo llamamos, ¿no? Al final decidimos este nombre. Y aquí pues un poco se representa el core de lo que hicimos este grupo. Este grupo, la idea la puede tener alguien, al final es lo menos importante. Lo que es importante es que se implique un grupo de gente, lo mismo que he comentado anteriormente, que sea gente entusiasta. Por eso es tan importante siempre decidir las personas. Al final aquí hay muchas especialidades, pero yo creo que lo bueno de este grupo fue escoger a las personas pues que más implicación tienen, ¿no? Las personas que se aseguran de que van a llevar a buen puerto, a buen fin este proyecto. Y pues invitamos pues bueno, como lo que se comentó, pues con especialidades que tienen un papel muy importante en urgencias, ¿no? Neumología, cardiología, enfermedades infecciosas, las mismas urgencias, digestivo, unidad de cuidados intensivos, anestesia, nefrología, ¿no? Gente que tiene muy presente la patología grave, la patología urgente, y también gente pues, que tiene un contacto directo pues, con estos R1 que están allí pues, en primera línea. De aquí nació, de este grupo de simulación del área médica, nació el curso de simulación del área médica, ¿no? Y bueno, gracias, pues bueno, sobre todo por docencia, ¿no? Que están aquí presentes, ¿no? Pues hemos conseguido que sea un curso obligatorio para los R1, ¿no? El objetivo primario, identificación, manejo clínico, terapéutico de las diferentes patologías que son muy prevalentes y sobre todo que pueden producir un impacto emocional en estos R1, ¿no? Este curso tiene dos partes, una parte teórica que es online, luego veremos un poco todo, y luego los talleres prácticos en simulación, que evidentemente pues es creo que lo más atractivo del curso, ¿no? Y hemos incluido a todos, queríamos ser muy inclusivos. R1 que está en urgencias y que es susceptible de enfrentarse a una situación o tener un estrés, ese R1 creo que es muy importante que esté. Y esto va desde medicina interna, neumología, oncología, especialidades que son muy médicas, pues bueno, quizá pues medicina nuclear, medicina preventiva, psiquiatría, todos están allí en este curso. En total, y esto es un poco el éxito, ¿no? 86 residentes. Y ahora veremos cómo lo hemos organizado. Este es el organigrama, ¿no? Pues un poco arriba la coordinación, ¿no? El GESAM, que este core, ¿no? Que luego veremos un poco qué funciones tuvieron. Y a partir de aquí venía lo difícil, porque al final el friquismo se retroalimenta, ¿no? Tú puedes estar allí organizando equipos, haciendo casos más o menos, ¿no? Pero luego tienes que convencer a la gente, ¿no? Y tuvimos que ir pues a todos los adjuntos de muchas áreas de medicina para explicarles el proyecto y convencerles y venderles la moto, ¿no? Porque al final ellos tenían que implicarse también en este organigrama y en este curso. Ellos tenían que ser los instructores de sus residentes mayores, ¿no? Y esos residentes mayores al final iban a ser los instructores de los residentes pequeños. Al final eso es lo que pasa en la guardia, es una cosa muy jerarquizada, muy informal, pero muy jerarquizada, y al final se trata de que la información vaya de mayor conocimiento, mayor experiencia, a la menor experiencia, del menor conocimiento. Este es el organigrama del curso, ¿no? Evidentemente siempre has de ofrecer algo, porque al final pues el entusiasmo pues dura lo que dura y al final tiene que haber un quid pro quo, ¿no? ¿Qué ofrecíamos? Bueno, pues a todas las personas un poco más implicadas, ¿no?
al core del GESAM y a los adjuntos instructores, pues llegamos al acuerdo con la doctora Rodríguez Carballera, doctor Bañeras, de que se les daría pues una acreditación, conforme habían hecho este curso, ¿no? Y que también pues de cara a la carrera profesional pues podía tener un impacto. Y por otro lado, a los residentes no se les puede acreditar. ¿Qué se ofrece a los residentes? Pues bueno, lo han comentado antes los ponentes anteriores, ¿no? Reconocimiento como instructores. Yo creo que vivimos en un mundo en que quizá esto de la simulación, tal y como hemos visto al principio, pues cada vez va a tener más importancia, ¿no? Y es importante que cuando salgan de aquí, de Vallebrón, es importante por muchos motivos. Por un lado, a nivel individual, porque se les va a dar el reconocimiento de que son instructores y eso después puede tener un peso curricular, pero también es un mascarón de proa del hospital. Yo pienso que tenemos que meterle la simulación, y esto lo hemos hablado muchas veces con Mónica y con Jordi, ¿no? Tenemos que meterlo en la savia, en la sangre arterial del hospital, y para eso tiene que estar todo el mundo convencido, desde los cargos más importantes de la dirección hasta los R1s que están allí intentando hacer masaje cardíaco. Bueno, este es el organigrama, ¿no? El grupo de simulación pues, fueron los encargados de la elaboración del material didáctico, ¿no? de hacer todos los casos clínicos, la colaboración del desarrollo con las webs online, la formación de los adjuntos instructores, el apoyo de formación. Siempre el grupo GESAM estaba en todas las partes y de hecho pues, van yendo, ¿no? Cuando vienen R1s, que está el R mayor, a veces hay un adjunto, pero también suele haber un miembro del GESAM pues, por estar allí, ¿no? Luego están los adjuntos instructores, que se implicaron en la formación de los residentes mayores y también en el apoyo a la formación de los residentes de primer año. Y por último, los residentes mayores, que han sido un poco pues, los que llevan el gran peso de la formación de los seres pequeños, ¿no? Al final, pues fíjense ustedes, ¿no? Yo creo que aquí, todos los que hemos participado, y cuando digo todos los que hemos participado, hablo desde los coordinadores hasta los R1s, han estado contentos del proyecto. Al final, había 32 adjuntos instructores, lo cual creo que es un éxito importante, ¿no? Implicar a tanta gente para instruir a las personas. Y después muchos residentes mayores, al final 27. Fíjense que había más adjuntos que residentes. Pero bueno, yo creo que esto es uno de los éxitos. ¿Qué aporta el GESAM? Bueno, es todo muy prematuro, estamos en el primer año. Antes lo comentaba con la doctora Rodríguez Carballera, habrá que ver un poco el futuro, qué pasa, que no sea solo el entusiasmo inicial, sino lo mantenido en el tiempo. Eso también es innovar. Muchas veces hay muchos proyectos que salen y mueren como las estrellas. Nacen, viven poco y se mueren, ¿no? Esto hay que mantenerlo en el tiempo y creo que el hospital debe comprarlo y debe enseñarlo, ¿no? Bueno, ofrece transversalidad y ofrece verticalidad. Transversalidad, bueno, esto lo comentábamos sobre todo al principio. Bueno, es que es un lujo poder trabajar pues a lo mejor con un residente de anestesia, con un oncólogo, con uno de preventiva. Al final es muy enriquecedor porque se aprende mucho, no solamente de la simulación, sino de las vacunas o de los tratamientos de quimioterapia. Eso por un lado. Por otro lado, al establecer sinergias con las personas, eso mejora el ambiente. Hay unas habilidades no técnicas. Al final no te vas a pelear con nadie que ha estado de compañero tuyo y que al final habéis hecho allí los dos, no sabíais qué hacer y se ha muerto el maniquí, ¿no? Eso genera unas sinergias y genera un buen ambiente que es muy importante y que no es en absoluto es baladí. Por otro lado, la verticalidad, ¿no? Pues al final estableces nexos de unión jerarquizados dentro de un ambiente controlado, un ambiente con un estrés también controlado. Tiene que haber estrés, porque sin estrés al final el agua se pierde por los poros del cesto. Al final tiene que haber un poco, para que sea formativo, tiene que haber un poco de estrés, pero controlado. Y es vertical pues porque desde bueno, pues, adjuntos de los servicios, residentes mayores de los servicios, etcétera. Y después, bueno, pues competencias, uno adquiere competencias. Y además de las habilidades que hemos comentado anteriormente de ambientales, ¿no? de generar buen rollo, entre comillas, uno adquiere competencias instrumentales, evidentemente, y esto luego les comentaré cómo lo queremos medir, es un proyecto un poco de investigación. Instrumentales, ¿no? Y después comunicativas. No es únicamente valorar si el paciente vive o no vive, sino al final cómo se ha desarrollado la simulación, si ha sido organizado, no organizado, si la gente ha estado haciendo sus papeles respectivos, sus roles, etc.
Hemos dicho que al final los residentes obtienen al final pues, su reconocimiento como instructores, ¿no? Y para esto tienen que hacer no solamente la instrucción de los residentes, sino que tienen que hacer una formación online como instructor, que de acuerdo con docencia, pues gracias a ellos se ha facilitado todo este proceso. La formación presencial como instructor durante 2 tardes y después hacer la parte práctica, que es la parte de instructores de R1, que son los módulos distintos. ¿Qué temarios? Bueno, hemos dicho que había una parte teórica, que es esta, ¿no? Ven que sin grandes pretensiones, cosas muy crudas y muy frecuentes, ¿no? Dolor torácico, la disnea, el shock, disminución del nivel de conciencia, hemorragia digestiva y parte nefrológica, con una serie de patologías que en la parte de simulación online se iban desgranando lo extenso que quieran ser. Siempre con una perspectiva práctica, pero muy rico y muy en profundidad. Esos son ejemplos, ¿no? De la parte de dolor torácico, con definiciones, con ejemplo. Evidentemente, todo este material, el material online se hizo de acuerdo con la UOC, con la Universitat Oberta de Cataluña, y es muy dinámico, es muy atractivo y ha sido bien valorado. Lo mismo con las crisis asmáticas, con la hemorragia digestiva. Aquí vemos unas citis de un cirrótico. Y bueno, pues la parte práctica, pues tampoco hemos inventado nada, está todo bien descrito con las diferentes partes, ¿no? El briefing, el previo, un poco de introductorio para los residentes, para un poco crear dinámica de grupo, y en las que se repasaban las competencias, cada caso clínico iba asociado a unas competencias, ¿no? El dolor torácico, shock, monitorización, realización de electrocardiograma. Son cosas muy básicas porque son para R1, pero que creo que son fundamentales. Y cada patología va asociada a una serie de competencias, mientras que también de forma transversal en todos los módulos pues se iba revisando competencias comunes, ¿no? El ABCD, el soporte vital básico, de tal forma que cuando acaban todos los casos clínicos esto se ha ido revisando en cada uno de los casos. Resultados, bueno, pues ya digo que esto hay que verlo un poco en el futuro. Por ahora la acogida es muy buena por parte de todo el mundo, ¿no? Tanto de los residentes pequeños como de los mayores, como de los adjuntos, y el feedback pues también es muy bueno. Entonces tenemos la valoración del impacto. Estamos haciendo una serie de encuestas con un código QR, una valoración previa de conocimiento, y después cuando acaba el curso del conocimiento adquirido. Pero queremos ir más allá, ¿no? Y queremos hacer esto, si el proyecto lo logramos mantener en el tiempo, espero que sí, pues escalas de estrés, ¿no? Escalas de estrés previa y después, y bueno, pues a ver un poco el impacto que tiene en todo esto. Bien, bueno, la foto está caliente todavía, fue de ayer en las escaleras, por la mañana. Y estos son los componentes un poco del GESAM, ¿eh? Pues aquí vemos pues, gente de medicina interna, de anestesia, de urgencias, de nefro, etc. Y además son gente que dicho así queda un poco frío, pero seguro que todos vosotros la conocéis, ¿eh? Esto es todo lo que os quería explicar. Muchas gracias. Bé, anem una mica justos de temps. Crec que ens passem per 1 minut, però jo crec que ha valgut molt la pena. Personalment em sento, la veritat és que emocionada i molt orgullosa del que s'ha presentat aquí. Espero que a vosaltres us hagi agradat també. I podem dedicar uns minuts a aprofitar els ponents que tenim i fer preguntes, tant aquí com Anna, si hi ha a nivell en remot algú vol fer preguntes, ens les trasllades tu. I per escalfar motors, si voleu, començo jo. Jo començo per ordre dels ponents. Esther, la verdad es que me ha gustado mucho tu presentación. Quizás me he sentido muy identificada con 2 de las ideas claves que dabas, ¿no? Una es la simulación como metodología docente, que lógicamente es así como la percibimos y la utilizamos nosotros. Luego la idea del equipo, ¿no? Que esto es nuestro ADN, ¿eh? Como se han podido ver en estos ejemplos, pero todo es fruto, yo diría que de un triángulo, ¿no?
primero, los expertos en la materia, que en esta casa estamos llenos de grandes expertos en la materia, expertos reales, ¿no? Los expertos en simulación, que hemos conseguido aglutinarnos alrededor de este proyecto, y luego, cuando hace falta, los expertos en tecnología, que no siempre hace falta, pero a veces sí, ¿no? Yo me gustaría añadir o pedirte una visión un poco a vista de pájaro externa desde fuera, tú que estás en posición y tienes una visión más amplia. ¿Dónde estamos nosotros en este momento en el uso de la simulación? Te diría, no solo en la parte de innovación, sino también en lo que supone, que yo creo que todos los hemos ido comentando, ¿no? La simulación implica un cambio cultural, un cambio de hábitos en todos nosotros, y eso es lo que hará que realmente quede arraigada como una metodología dentro de los centros. ¿Dónde estamos, tanto en la tecnología como en este cambio cultural? Esta es una pregunta muy amplia, pero me voy a ir, yo creo que a preguntas amplias hay que irse a cuestiones muy conceptuales. ¿Dónde estamos? Veo, y quizá la oportunidad de haber estado en las sociedades científicas los últimos 11 años me permite tener esta visión un poco más general, y veo que la simulación como metodología y herramienta educativa dentro de España, especialmente en Cataluña, está bastante implementada. Y cada vez los equipos que hacen simulación, sí que es cierto que hace años hacíamos inversiones tecnológicas muy importantes y comprábamos maniquíes para empezar a hacer simulación, y veo que hay un cambio hacia lo que yo creo que es más correcto, que es formamos a la gente, que es lo que estáis haciendo vosotros, y a raíz de ahí nos planteamos cómo queremos implementar la simulación como herramienta para aportar valor dentro del currículum formativo. Por una parte veo esto, la simulación como herramienta educativa implementada. ¿Dónde veo un punto quizá a reflexionar? Que yo creo que es un punto natural, pero también viene desde la evidencia científica, que creo que es algo a lo que debemos atenernos siempre. En la revisión sistemática de Cook, que nos hablaba de la efectividad de la simulación, una de las conclusiones a las que llegaba, y para nuestro equipo fue muy transformador, y es que la simulación no es lo único. Y que para abordar un tema hay que utilizar diversos enfoques metodológicos. Entonces, yo creo que esto, en algunos contextos, aún estamos tan fans, tan frikis de la simulación, que empezamos con esta metodología y nos olvidamos de que antes de la simulación hay cosas y después de la simulación hay cosas. Y que lo que hay antes de la simulación, según la pirámide de Miller, es el saber y el saber cómo. Y eso necesita otros enfoques metodológicos. Y creo que nos estamos equivocando en no tener oportunidades de aprender de expertos desde la charla magistral. Porque al final hemos creado tanta adversidad hacia las metodologías no interactivas que en muchas ocasiones las hemos eliminado, nosotros lo hicimos, y las hemos recuperado de nuevo, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos hemos vuelto muy fans y quizá estamos perdiendo el contexto global que es la experiencia educativa. Eso por una parte, pero a donde creo que sí nos falta llegar un poquito más, y es que la simulación, según define la Sociedad Internacional de Simulación, tiene 4 propósitos. Uno es como herramienta educativa, otro es como herramienta de evaluación, y aquí pongo el punto de atención en las agencias acreditadoras, en las personas que hacen políticas sanitarias, y aquí estamos muy atrás. En otros países, para poder llegar a un paciente, y he visto que teníais alguna foto de entrenamiento de habilidades básicas laparoscópicas, necesito horas de entrenamiento y necesito demostrarlas para que me puedan acreditar. Yo aquí creo que estamos muy lejos en la simulación como herramienta de evaluación y sobre todo con lo que tiene que ver con evaluar competencias. Y ya no solo por la herramienta en sí, sino por la filosofía como instituciones y como profesionales de la salud que tenemos hacia que nuestro rendimiento tendría que ser evaluado periódicamente. Esto es una realidad en Inglaterra, que es un país cercano, en el que yo veo como los consultores senior pasan por procesos de evaluación anuales. Yo cuando estuve viviendo allí fue una de las cosas que más me sorprendió. Creo que ahí estamos muy lejos. Animo que una institución como la vuestra pueda crear
una iniciativa en la que voluntariamente la gente pueda pasar por procesos evaluativos, empezando por los residentes, que creo que es el punto inicial de todo esto, ¿no? Y la simulación ahí tiene mucho que decir. Después, otro de los propósitos es la simulación como herramienta de investigación. Con la simulación podemos crear realidades in vitro desde las que podemos experimentar y después ver si esto lo vamos a poder reproducir en un entorno real. Yo creo que esto es una rama que tenemos que explotar y se está empezando a explotar. Y por último, la simulación como una herramienta para evaluar el sistema. Yo llego al sistema a través de las metodologías de simulación, evalúo un nuevo procedimiento, evalúo cómo se está trabajando cuando llevamos a un paciente complejo al TAC y evalúo mi sistema, y la simulación también puede servir para ese propósito. Por lo tanto, yo creo que nuestra tarea pendiente serían estas tres, y para mí la prioritaria es la de validar y verificar competencias en los profesionales, porque sí, ya no es una cuestión de simulación, es una cuestión de cómo entendemos que es nuestra capacidad de ejercer en nuestro contexto. Y ahí es donde yo establecería las prioridades. Este punto es fundamental. Yo también estoy de acuerdo en que estamos lejos. Hay un pequeño brote verde, un pequeño brote de esperanza en un BOE, en un Real Decreto de 2017 que trataba sobre la intimidad de los pacientes en relación con estudiantes y residentes, que allí por primera vez se recomienda que todos los centros acreditados para formación utilicen la simulación. Como tú dices, es un arma más pedagógica, no tiene que ser la única, lógicamente, hay que sumar y no restar. Esto es una recomendación. Yo quiero creer, espero poder ver que el siguiente paso sea, sobre todo en relación a los residentes, ya no evaluación, que esto lo veo más lejos, pero sí que antes de tocar paciente tengan que pasar por simulación, que llegue a ser mandatorio. Esperemos. Sí, y además me animo en este foro, y de forma osada seguramente, que a veces la mejor forma de que una nueva filosofía comience es con el contagio. Y vosotros tenéis un campo de cultivo que es perfecto para este tipo de cosas, así que os animo. Una responsabilidad. Gracias. No sé si hay alguna pregunta en el público o en streaming. ¿Y en el público? Bien, yo quería muy brevemente hacer una pregunta a Mary Choi como experta, ¿no? en simulación online. Dígame. Bien, ¿no? A un profesional sanitario, ¿no? Se le exige que sea muy competente en asistencia, en investigación y en docencia, ¿no? Y hemos visto que no toda docencia es simulación, obviamente, pero una parte sí como metodología, ¿no? Como metodología docente. Bien, hay hospitales, ¿no? Estados Unidos construidos que todas las plantas son simulación para que se entrene, y hemos visto que en otros ámbitos la simulación está mucho más implantada, ¿no? Incluso pues, en centros europeos, ¿no? El 20% de la plantilla es docencia, se encarga a la simulación como, ¿no? garantía de que las competencias están garantizadas. Bien, aquí se ha desarrollado la simulación online, ¿no? También hemos apostado por la simulación presencial, pero sabemos que la simulación presencial implica sobre todo pues bueno, mucho material, tenemos problemas de espacios. Entonces, en este punto que tenemos simulación online que está creciendo y la presencial, ¿cómo ves o cómo visualizas de qué parte de las competencias irán a presenciales y cuáles habrán a online para encontrar una balanza, ¿no? y exigir, ¿no? las mejores competencias posibles? La verdad es que entre la simulación online y la simulación presencial, el mayor hándicap es las habilidades técnicas. En la presencial puedes tocar, puedes hacer, puedes ver cómo haces la técnica. En la online lo que te da es toda esa habilidad no técnica. Las técnicas no las puedes hacer. Al menos con el Simons sí que puedes ver el plan de actuación, la toma de decisiones, ¿no? Esa conciencia situacional, qué es lo que tengo que hacer, cómo va el protocolo, cómo va el algoritmo. Pero yo no sé si la perfusión que carga o programa la carga y realiza correctamente la dosificación del fármaco. Entonces, ¿cómo podemos llegar a... ¿Se me oye? Sí. ¿Cómo podemos llegar a hacer ¿no? Yo creo que no se tiene que separar, sino que se tienen que complementar entre las dos.
Yo visualizo, bueno, yo creo que también es la tendencia, ¿no?, que tenemos aquí, es aplicarlas las dos. En una trabajarás unas cosas y en otra trabajarás otras, pero no deja de ser la excusa para que lleguen a la reflexión final luego. O sea, siempre considero que la presencial o la online será una excusa para que luego en la reflexión de los participantes lleguemos a donde queremos llegar. Porque si cualquiera de las dos produce emociones, se quedan con el hecho, yo creo que ya tendremos una formación. No sé si he respondido correctamente a la pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Vale. Yo sobre este punto diría que una cosa más a favor, que es totalmente de acuerdo y lo hemos hablado muchas veces, que el online ha llegado para quedarse, pero en absoluto para excluir, Sí. para cubrir áreas que teníamos pendientes. Y quizás, veremos si se demuestra, pero quizás puede ser la simulación online una forma también de acercar a gente Sí. que no tiene recursos de alta complejidad, zona 4, ¿no? Pues poder acercar a través, por estas vías que saldrán más económicas o más baratas, posibilidades de hacer la simulación de alta complejidad, ¿no? Veremos si esto funciona. Sí, la verdad es que sí. Bueno, ya lo había comentado, perdón, pero es que es verdad, o sea, esta parte me la he pasado, pero es cercar. O sea, yo creo que el online es tener cerca a cualquier tipo de profesional y compartir experiencias. O sea, eso es uno de los puntos que nos dará la virtualidad. ¿Preguntas? Si no, sigo yo con Ferran. Yo quiero aprovechar sobre todo este momento, ya lo he hecho, pero quiero aprovechar ahora para felicitaros de nuevo por el trabajo que habéis hecho. Es un ejemplo de cómo funcionan estos grupos. Es un grupo, no es el único, tenemos otros grupos funcionando y detrás de todos ellos hay un montón de profesionales altamente expertos, a los cuales nosotros añadimos la parte de experteza en simulación y buscar los recursos, pero sin estos profesionales y su altruismo absoluto, nada de esto sería posible. Y en este sentido, aparte de felicitaros por lo que es la formación en sí, yo creo que uno de los gran méritos y de reconocer que cuando empezamos a hablar hace casi 2 años de esto, en aquella mesa era el punto débil y donde yo pensé que íbamos a chocar, era el ser capaces de involucrar a todos estos. Hablo de los docentes, yo creo que arrastrar a los alumnos era más fácil, pero habéis sido capaces de unir a todas estas especialidades del área médica, implicar a docentes que han recibido esa formación con el caramelo de la acreditación, pero es un caramelo. Lo cierto es que han dedicado horas y esfuerzo a hacer la formación y ahora las dedicarán a hacer la docencia. ¿Qué receta das, Ferran? ¿Cómo se puede extrapolar esto? Y sobre todo ese gran temor, ¿qué podemos hacer o tener presente para intentar mantenerles la motivación? Bueno, me alegro que las dudas me las transmitas 2 años después. En aquella mesa, porque entonces nos hubieras hundido. No, yo creo que el secreto es el entusiasmo. Yo creo que tenemos la enorme fortuna de estar en un sitio que es privilegiado y que aquí todo el mundo da el 200%, ¿no? Y sin esa gente sería inviable. Si tú no vas a alguien y se lo explicas y se le ilumina la cara y dice, qué chulo, sí, cuenta conmigo, esa es la clave, sin duda, ¿no? Quizá en otros sitios pues eso es más difícil de hacer por muchos motivos, pero aquí tenemos esa inmensa suerte. Yo creo que es el entusiasmo de las personas, creo que es lo que mueve el mundo. Sin duda, el reto es mantenerlo, ¿no? Sí, y entonces el reto es cuando, yo creo que es el link entre simulación e innovación, es cuando deja de ser una innovación. Yo creo que la innovación es el cambio de ideas. Lo que tienes que hacer para cambiar y hacer o comportarte de mejor forma, ¿no? O cambiar procesos que repercutan en algo positivo, eso es la innovación. Pero la simulación debería dejar de ser una innovación, es lo que he comentado antes, debería ser algo habitual. Y eso yo creo que será el éxito. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, eso es difícil, porque lo fácil es lo que hemos hecho hasta ahora, porque el entusiasmo tiene una caducidad, tiene un agotamiento. Y bueno, eso es un poco... Yo creo que ahí intervienen muchos factores. Tiene que haber una rotación de las personas, ¿no? No puede haber siempre los mismos. Entonces tienes que pasar el testigo, ¿no? Ya se ha puesto en marcha, vale. Tienen que venir otros y que sigan haciendo un poco pues ese pase de ideas, ¿no? Bueno, lo iremos viendo y nos ayudaréis vosotros, evidentemente.
Yo quiero creer que los motores, aparte de ese altruismo y ese entusiasmo que vienen de fábrica y que nosotros ya ves que intentamos aprovecharlo y absorberlo, pero sabemos que es caduco, yo quiero creer que elementos que pueden ayudar a mantenerlo son, por una parte, el resultado, es decir, si vemos que los residentes realmente lo aprovechan y como el residente va cambiando, y de hecho cada vez que nos llegan residentes nuevos es savia nueva que te motiva, ¿no? Pues quiero creer que a estos docentes en simulación les pase un poco lo mismo. Este puede ser un elemento. El otro es clave, por eso hemos formado a tanta gente, ¿no? Pedirles a cambio no quemarlos, sino que den un poco, pero que sea proporcional y conciliable con el resto de su actividad. Y luego has dicho otra cosa que yo creo que es clave también, y esto en Simos lo tenemos muy claro, pero probablemente tiene que ser aplicable a todos los demás. Cada vez que iniciamos algo, en Simos lo hemos vivido paso a paso, ¿no? Cada nuevo módulo aprendíamos cosas nuevas que podían mejorar el anterior. Y tenemos claro que ahora estamos acabando los 9 módulos, pero ya tenemos ideas para hacer las versiones 2 y luego vendrán las 3. Probablemente esto tiene que ser aplicable también a las formaciones, a otras formaciones en simulación. Ir incorporando ideas que estoy seguro que cada día os salen nuevas y que esto sea también un motor de innovación y de mantener ese entusiasmo y ese altruismo de la gente, ¿no? No dejar nunca de incorporar y de innovar o de mejorar, ¿no? No, totalmente. El movimiento genera movimiento, ¿no? Entonces, cuando tú inicias un camino, de ahí te salen ramales que bueno, es inagotable, ¿no? Adelante. ¿Hay una pregunta del público? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación, ha sido muy ilustrativa por parte de todos los ponentes. Nosotros desde el área de innovación del hospital estamos participando en un proyecto que se llama PIPI, que es una plataforma para la innovación en compra pública. Y aquí participan 7 hospitales de toda Europa, grandes hospitales, y el Aquas, ¿no? Entonces la pregunta era, vosotros que estáis implicados ahora, por ejemplo, en este tipo de cosas, ¿cómo veis la posibilidad de interactuar a partir de necesidades que seguramente todos tenéis aquí con otros hospitales en los cuales podríamos, digamos, seguir el ejemplo de lo que decía Esther, ¿no? De ir a necesidades que sean cada vez más compartidas para co-crear juntos opciones de lo que serán la innovación del futuro, ¿no? En el sentido de que puede ser que la innovación no pase porque la hagamos nosotros, sino porque partamos de una necesidad lo suficientemente grande para que entonces la mostremos y venga la industria a ver qué posibilidades nos puede dar, ¿no? Por otra parte, también hay una parte como de oportunidades en el que plataformas como Simos también podrían presentarse en ese contexto de otros grandes hospitales que son como el nuestro, y también cómo lo valoraríais. De hecho, si me permitís, por alusiones, agradezco mucho tu pregunta porque evidentemente esto desde un principio y con la idea esta altruista de que todo lo que hacemos es para compartir y también aprovechar y beber de lo que hacen los demás, con Simos forma parte de un proyecto en el que está aprobado y que estamos en IT Health colaborando con otros hospitales europeos. Simos también está aceptado en una presentación como el ejemplo de innovación en el Congreso Americano de Simulación de ahora de enero. Y estamos colaborando en este caso, con los compañeros del BIR, que son los que nos orientan en esto, para poder ver si cómo poder compartir el marco ideal para compartir esta herramienta con otros centros y con otros hospitales o instituciones. Desde luego el ánimo es eso, se podrá explotar. A nosotros lo que nos interesa es la sostenibilidad del proyecto, la evolución y la mejora continua, y para eso nos enriquecerá mucho más cuantos más se sumen a este proyecto, pero evidentemente es un camino en el que estamos trabajando sin duda. No sé, Jordi, si quieres. Bien, pues si os parece que ya nos pasamos de tiempo, vamos a cerrar esta tabla redonda. Bueno, hemos visto, ¿no? Ha sido una oportunidad magnífica para tener, ¿no?, una visión de la simulación, de la innovación, de lo que se hace a nivel local, ¿no?, una visión internacional, oportunidad única, ¿no?, por parte de estos magníficos ponentes. Yo creo que nos llevamos muchos mensajes a casa. Sobre todo os quería agradecer, ¿no?, por la claridad, la sinceridad, ¿no?, y por todos los tips and tricks que nos habéis dado, ¿no?, para mezclar aquí simulación e innovación. Así que muchas gracias. Gracias.